Imagina esto. Despiertas en mitad de la noche con el corazón golpeándote el pecho, como si quisiera reventarte las costillas. No sabes por qué. Todo está en silencio. No hay amenazas, no hay ruidos extraños, no hay sombras moviéndose. Solo tú, sudando frío, con la certeza de que algo acaba de morir dentro de ti, y no tienes idea de qué fue. Lo notas al intentar volver a cerrar los ojos. Sientes que has olvidado algo esencial, algo que hasta hace un instante sostenía tu identidad entera. Pero ahora, nada. No eres capaz de nombrarlo. Y mientras parpadeas en la oscuridad, tu mente susurra la pregunta que más te aterra. ¿Quién eres si eso que se apagó ya no está? Es entonces cuando entiendes que no es una pesadilla. Es un aviso, un anticipo de lo que está por venir. Porque despertar de la inconsciencia no se parece a encender una luz radiante que te muestra el sentido de todo. Es más parecido a mirar tu reflejo y descubrir que la imagen del espejo se está borrando. Tu cara se difumina, tus recuerdos pierden su sabor, tus certezas se convierten en polvo. Lo que estás sintiendo no es cansancio, no es desgana, es la primera grieta de un derrumbe inevitable. Y aquí es donde empieza la parte que nadie te contó. Porque en este punto, casi todos se engañan a sí mismos. Buscan culpables. La rutina, la falta de propósito, la sociedad, el sistema. Se cuentan historias de que la motivación volverá si encuentran la meta adecuada. Pero tú lo sabes. Lo percibes con un escalofrío que te recorre la nuca. Tu ego está muriendo. Ese parásito que se disfrazaba de tu voz interior. El narrador de tu vida que siempre tuvo respuestas a todo. El mismo que te prometía que un día te sentirías pleno. Y ahora se está apagando. Lo notas cada mañana cuando te levantas y descubres que nada logra entusiasmarte. No es depresión, no es apatía corriente. Es el vacío que deja la caída de todas tus máscaras. Un vacío tan inmenso que asusta más que cualquier sufrimiento. Porque por primera vez en tu existencia te enfrentas a la posibilidad de no ser nadie. Piensa en esto un segundo. Toda tu biografía, todos tus logros, todas tus derrotas, todas tus relaciones, todo era alimento para tu ego. Un personaje que fingías ser sin darte cuenta. Un personaje que exigía reconocimiento, aplausos, metas que lo validaran. Pero hoy, mientras escuchas estas palabras, ese personaje está agonizando. Y por eso te sientes como un fantasma que todavía no sabe que está muerto. La mente humana no está diseñada para aceptar este desmoronamiento. Hará lo que sea por evitarlo. Buscará distracciones. Inventará nuevas obsesiones. Te susurrará que todo se arreglará si encuentras un propósito más grande. Pero en el fondo, tú sabes que no es así. Porque ya probaste todas las distracciones y ninguna llenó el agujero. Ninguna recuperó esa chispa. Ninguna consiguió que volvieras a sentirte entero. ¿Sabes por qué? Porque esa chispa era un espejismo. Era la ilusión de tu ego, sosteniéndose en pie con un guión aprendido de memoria. Ahora que empiezas a despertar, ese guión se quema, y tú estás asistiendo a su cremación. Por eso cada día se siente más extraño. Por eso tu reflejo en el espejo se parece cada vez menos a alguien que reconoces. Quiero que entiendas algo con brutal claridad. Esta desintegración no es un error. No es una crisis que debas arreglar. Es el precio de la lucidez. El precio de abrir los ojos y descubrir que la identidad que tanto defendías era solo una máscara bien ensayada. Pero eso no la hace menos real en tus emociones. Cuando un ego muere, se siente como si murieras tú. Y es normal que tu cuerpo tiemble de miedo. Es normal que tu mente grite que todo está perdido. Pero quiero que te detengas un momento y te hagas esta pregunta.
¿por qué tanto pánico? ¿Por qué tanta resistencia? Si todo lo que está cayendo es lo que no eras de verdad, ¿por qué duele tanto dejarlo ir? Tal vez porque el ego tenía algo que tú ya no posees, un relato claro, una identidad que podías sostener aunque fuera una ficción. Ahora no hay relatos, no hay certezas, solo un horizonte en blanco. Y eso, para la mayoría, es peor que cualquier sufrimiento. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a mirar de frente. Esa motivación que tanto extrañas no era tuya. Era la voz del ego dándote órdenes. Era el combustible de una marioneta hambrienta de validación. Cuando esa marioneta se desploma, el silencio es aterrador, porque te deja a solas con una libertad que no pediste y que no sabes manejar. Mira dentro de ti con honestidad. ¿De verdad crees que tu falta de ganas es un fallo? ¿O es la consecuencia inevitable de un proceso que empezó el día que comenzaste a cuestionar quién eras? Porque ese día, aunque no lo supieras, plantaste la semilla de este derrumbe, y ahora que las paredes caen, ya no puedes hacer como si nada, ya no puedes inventarte otra meta absurda, ya no puedes refugiarte en el espejismo de que todo volverá a ser como antes. El ego está muriendo. Lo sientes en cada bostezo, en cada intento fallido de emocionarte por algo que antes te obsesionaba, en cada conversación en la que notas que tus opiniones se han vuelto irrelevantes incluso para ti mismo. Es una disolución lenta, silenciosa, implacable. Y mientras ocurre, tu mente buscará cualquier ancla, cualquier mentira que te devuelva la ilusión de que sigues siendo alguien. Pero no eres alguien, no todavía. Eres un ser en tránsito, un testigo de tu propio desmoronamiento. Y si tienes el valor de no huir, descubrirás algo que pocos llegan a experimentar. La auténtica libertad nace cuando el ego se rinde, cuando por fin aceptas que tu historia personal no tiene un sentido universal, que tu valor no depende de ninguna narrativa, que puedes existir sin justificarte ante nadie. Por eso este momento, aunque te aterre, es el más importante de tu vida, porque es el instante en que todo se hace trizas y nada queda en pie salvo tu conciencia desnuda. Y ahí es donde comienza la verdad. Una verdad que no necesita motivación, ni elogios, ni sueños imposibles. Solo necesita que seas capaz de mirar tu vacío sin pestañear. Porque al otro lado de ese vacío empieza lo que realmente eres. Y tal vez ahora, mientras escuchas este susurro, sientas que algo dentro de ti tiembla de pánico. Es tu ego, suplicando que no lo dejes morir. Pero si te atreves a quedarte un segundo más en ese silencio, vas a notar otra cosa, una paz que no depende de nada, una calma que no te exige ser especial, una certeza que no tiene nombre, pero que es más real que cualquier motivación artificial que hayas sentido jamás. Así que dime, ¿vas a tapar este temblor con distracciones o vas a permitir que tu ego se apague por completo? Porque este no es un video sobre cómo recuperar tus ganas de vivir. Es una invitación a aceptar que esas ganas no eran tuyas. Eran la voz de un impostor. Y ahora que ese impostor se está muriendo, tienes la oportunidad de descubrir quién serías sin él. Si te atreves, y ahora que estás aquí, con el eco de tu ego agonizando, voy a contarte algo que casi nadie menciona, porque resulta demasiado incómodo de aceptar. Cuando el ego empieza a desaparecer, surge un fenómeno aún más perturbador que la pérdida de motivación. Se llama la disolución de los vínculos falsos, y es probable que ya lo estés experimentando, aunque no tengas un nombre para ello. Empiezas a notar que las personas que antes te importaban, de pronto, se vuelven figuras borrosas. Sus opiniones ya no pesan igual. Sus gestos de aprobación suenan huecos.
Incluso sus críticas, que antes te destrozaban por dentro, ahora caen sobre ti como una lluvia que no moja. Este desapego no es frialdad, tampoco es indiferencia superficial. Es la consecuencia inevitable de entender que tu identidad estaba cosida con hilos ajenos, que cada relación que tejiste, cada compromiso que asumiste, se construyó en torno a una versión tuya que ya no existe. Y cuando esa versión se derrumba, todo lo que dependía de ella empieza a tambalearse. Amistades que parecían inquebrantables se revelan como pactos de mutua conveniencia. Relacionarte se convierte en un teatro donde tú ya no tienes ganas de interpretar tu papel, y mientras tú intentas comprender por qué te sientes tan distante, los demás perciben ese cambio como si hubieras traicionado un contrato tácito. Un contrato que decía: sé el personaje que espero de ti, pero tú ya no puedes, porque el disfraz se ha quemado. Este proceso es sutil. Nadie te enseña a reconocerlo. Un día te sorprendes mirando a alguien que fue tu referente y no entiendes por qué ya no te inspira respeto. Otro día conversas con una persona que antes te hacía sentir validado y te descubres pensando que su atención no tiene ningún valor real. Y aquí es donde ocurre el quiebre más profundo. Comprendes que todo tu mundo social estaba cimentado sobre tu necesidad de ser alguien, sobre la fantasía de que tu ego podía encontrar refugio en otros. Cuando esa fantasía muere, el paisaje cambia. Las relaciones dejan de ser un espejo que te devuelve una imagen consoladora y empiezan a convertirse en un territorio desconocido, donde ya no sabes quién eres ni qué lugar ocupas. Es normal que sientas vértigo. Es normal que tu mente busque excusas para reconectar con los antiguos estímulos, porque todo tu sistema nervioso lleva años condicionado para asociar afecto con identidad. Si tú no eres el personaje, ¿qué valor tiene el cariño que ese personaje recibía? Te voy a contar algo que pocas personas soportan oír. La mayoría de tus lazos no eran amor. Eran transacciones emocionales. Eran contratos disfrazados de lealtad. Mientras tú representaras tu papel a la perfección, recibirías tu dosis de reconocimiento. Si fallabas, si mostrabas que no eras ese personaje, la relación se resentiría. Eso te demuestra que muchas de esas conexiones eran un pacto inconsciente. Tú confirmabas su versión de ti y ellos confirmaban la tuya. Ahora que tu ego se está desintegrando, ya no puedes sostener ese teatro, y esa es la razón por la que te sientes tan solo. Porque aunque estés rodeado de gente, sabes que la mayoría no está preparada para mirarte sin tus máscaras, ni tú sabes cómo presentarte sin ellas. Te preguntas si, al perderlas, también perderás todo vínculo, y te aterra descubrir que puede ser cierto, que tal vez tendrás que atravesar una soledad brutal antes de aprender a relacionarte desde un lugar auténtico. Pero quiero que entiendas esto: esa soledad no es una condena, es un rito de paso. El ego que está muriendo era el punto de unión con la mayoría de tus vínculos, no porque sean malas personas, sino porque tú no sabías amarte sin ese personaje. Necesitabas que otros te confirmaran que eras válido, que tu identidad importaba, que tus logros eran dignos de admiración. Ahora que ya no buscas esa validación, te enfrentas a un silencio incómodo. Un silencio que suena como una traición, pero en realidad es el primer susurro de tu autonomía. Piénsalo. ¿Cuántas veces moldeaste tu opinión, tu forma de hablar, tu entusiasmo, solo para mantener la ilusión de que pertenecías a algún sitio? ¿Cuántas veces fingiste interés, solo para no enfrentar el vacío de no saber quién eras si ya no encajabas en el molde? Esa es la parte que más te cuesta aceptar, que tus relaciones dependían de tu mentira
más que de tu verdad. Y cuando la mentira se desmorona, la mayoría desaparece con ella. Quiero que sientas este momento con toda su crudeza. La desaparición del ego no solo te deja sin motivación, te deja sin testigos, sin público que aplauda tus escenas, sin coros que repitan tus mismas consignas. Y ese vacío social es tan salvaje que muchos prefieren reanimar su viejo personaje antes que quedarse en silencio. Pero si tú tienes el valor de permanecer en esta intemperie, algo completamente inesperado empezará a crecer. Por primera vez, descubrirás que puedes estar presente con alguien sin la urgencia de demostrar nada. Que no necesitas opiniones impecables, logros impecables, certezas impecables. Que tu valor no se negocia en una transacción de elogios. Y aquí ocurre un milagro sutil. Empiezas a ver a los demás sin filtros. Empiezas a distinguir quién se acercaba a ti por tu disfraz y quién se acercaba porque veía algo más profundo, algo que ni tú mismo reconocías. Pero antes de llegar ahí, tendrás que atravesar el umbral de la desilusión, el espacio donde te das cuenta de que la mayoría de los afectos eran un contrato con fecha de caducidad. Y es en ese espacio donde se decide si vuelves a tu viejo papel o si te atreves a habitar tu propia desnudez interior. Si eliges esta última opción, descubrirás algo que cambiará tu forma de estar en el mundo. No necesitas una identidad rígida para conectar. No necesitas ser importante para amar y ser amado. Lo que más te asusta, perder tu personaje, es lo único que puede abrirte la puerta a una relación honesta. Una relación donde tu presencia no depende de ninguna etiqueta. Una relación que no se sostiene en la necesidad de reconocimiento mutuo, sino en la capacidad de compartir el silencio, sin pretender llenarlo de mentiras. Así que mientras tu ego se derrumba, mientras tus viejos vínculos se evaporan, recuerda esto: lo que se está cayendo no era tu vida real, era un decorado frágil. Y aunque el escenario se quede vacío durante un tiempo, el telón no se ha cerrado. La obra auténtica empieza cuando te atreves a dejar de actuar. Cuando decides que no volverás a encender esa vieja motivación artificial solo por miedo a estar solo. Porque si te mantienes firme en esta intemperie, poco a poco, vas a notar algo que ningún personaje podía darte. La certeza de que no necesitas ser nadie para sentir que tu existencia es suficiente. Y esa certeza, aunque ahora te parezca imposible, es más poderosa que cualquier motivación que tu ego te prometió jamás. Pero justo cuando crees que ya no queda nada por perder, cuando asumes resignado que tu ego se ha llevado consigo cada fragmento de tus viejas certezas, aparece un fenómeno todavía más desconcertante. Uno que se infiltra en tu mente sin pedir permiso, que te hace cuestionar si esta descomposición es realmente progreso, o si te estás desmoronando sin remedio. Es la sensación de estar viviendo en una especie de limbo psicológico, una tierra de nadie donde el pasado ya no sirve, y el futuro aún no se dibuja. Y ahí, en ese territorio desolado, surge la duda más corrosiva de todas. ¿Y si no hay nada al otro lado? Te levantas un día cualquiera, miras alrededor y compruebas que nada parece diferente. El mundo sigue girando. La gente sigue corriendo detrás de sus obsesiones. Los discursos motivacionales siguen inundando las pantallas prometiendo que solo necesitas pasión y disciplina para ser feliz. Y tú, que ya has visto lo que hay detrás de esa fachada, sientes un aislamiento tan hondo que por momentos piensas que estás roto de manera irreversible. Porque mientras ellos siguen actuando, tú has dejado de creer en la obra. Y entonces ocurre algo que te desconcierta aún más. Empiezas a sentir una lucidez incómoda, una claridad que no trae paz,
sino un tipo de responsabilidad que quema por dentro. Descubres que ya no puedes refugiarte en la excusa de la ignorancia. Antes, todo tu sufrimiento tenía un culpable externo: la sociedad, tus padres, el sistema, la mala suerte, el destino. Pero ahora comprendes que nada de eso es tan relevante como habías imaginado, que el único responsable de sostener tu viejo personaje fuiste tú mismo, que durante años preferiste perpetuar la mentira porque la mentira te mantenía cómodo. Ese descubrimiento es como abrir una puerta a un sótano en ruinas y encontrarte con tu propia voz grabada en las paredes. Una voz que te recuerda que cada vez que sentías que algo estaba mal, elegiste mirar hacia otro lado. Cada vez que tu instinto susurraba que estabas interpretando un papel, decidiste subir el volumen de cualquier distracción. Cada vez que intuías que tu motivación era una muleta, te convenciste de que era coraje. Y ahora, mientras tu ego se apaga, esa voz emerge con más nitidez que nunca. No es casualidad que te sientas exhausto. No es casualidad que tu energía parezca haberse evaporado. Lo que sucede es que tu mente, por fin, se ha quedado sin excusas. Y ese silencio que antes confundías con depresión es, en realidad, la primera muestra de honestidad que has tenido contigo mismo en toda tu vida. La honestidad brutal de reconocer que no sabes quién eres, que no sabes qué deseas, que no sabes por qué estás aquí. Este reconocimiento es más liberador de lo que parece, porque en la nada que queda después del derrumbe surge una oportunidad tan rara que casi nadie se atreve a aprovecharla, la de reconstruirte sin copiar ningún molde, porque por primera vez puedes inventarte desde cero, sin la presión de agradar a nadie, sin la necesidad de demostrar tu valía, sin el miedo a no encajar en ninguna tribu. Pero hay algo más profundo aún que ocurre cuando tu ego desaparece. La percepción del tiempo cambia. Antes, todo giraba alrededor de la urgencia de triunfar antes de cierta edad, la urgencia de acumular experiencias para sentirte importante, la urgencia de proyectar una imagen que te salvara del juicio. Ahora, sin ese motor falso, el tiempo se dilata. Te descubres contemplando la vida con un desapego casi inquietante. Ya no tienes prisa por llegar a ninguna parte, porque comprendes que no hay ningún destino garantizado esperándote. Es en este punto donde la mayoría se asusta tanto que corre a reconstruir su viejo personaje. Se cuentan a sí mismos que esta quietud es una enfermedad, que necesitan recuperar la pasión a cualquier precio. Pero si tú te atreves a permanecer aquí un poco más, vas a notar algo que casi nadie percibe. Esa quietud no es un vacío estéril, es un espacio fértil, un campo abierto donde cualquier semilla que plantes crecerá sin la sombra de tu viejo ego contaminándolo todo. Quiero que imagines por un momento cómo sería existir sin esa voz interior que siempre exige más, sin ese crítico incansable que compara tus pasos con los de los demás, sin esa ansiedad de sentir que te falta algo para estar completo. Si pudieras observar tu vida sin el filtro de tu ego, verías que todo lo que buscabas solo era un reflejo de tu incapacidad de sentarte contigo mismo en silencio, y que esa incapacidad era la auténtica prisión. Ahora que la prisión está derrumbándose, puedes elegir. Puedes intentar reconstruir la celda pintándola con colores nuevos, inventando nuevos objetivos que suenen espirituales, pero que no sean más que disfraces. O puedes permitirte no saber quién eres durante un tiempo. Puedes aceptar que tu identidad se disuelva, como la tinta en un vaso de agua, sin apresurarte a definir lo que quedará. Esa decisión es la más radical que tomarás jamás, porque supone renunciar al control, supone admitir que tu valor no depende de ninguna narrativa.
supone mirar a los ojos la posibilidad de que tal vez no haya ningún propósito objetivo, y que eso no sea una tragedia, sino una libertad tan inmensa que todavía no sabes cómo sostenerla. Mientras escuchas esto, tal vez sientas que una parte de ti se resiste con todas sus fuerzas, esa parte que susurra que necesitas claridad, un plan, un objetivo que te devuelva la ilusión de progreso. Pero si prestas atención, notarás que esa voz suena cada vez más débil, porque es la voz de un fantasma que se alimentaba de tu miedo a no ser nadie. Y ahora que ese miedo se está apagando, el fantasma también se desvanece. Así que quédate aquí un momento más, en esta intemperie silenciosa donde nada es seguro. Siente el vértigo de no tener una meta que perseguir. Escucha el eco de tu ego intentando resucitar con promesas vacías. Y pregúntate con una honestidad que no admite excusas: ¿de verdad quieres volver a la vieja cárcel? ¿O estás dispuesto a descubrir qué ocurre cuando dejas de fingir que tu existencia necesita ser importante para justificar su valor? Si te atreves a no responder enseguida, si te permites habitar esta pregunta sin buscar la salida más rápida, te darás cuenta de algo sorprendente. Nunca estuviste roto. Solo estabas dormido. Y ahora que despiertas, el miedo es la última barrera antes de la libertad. Y mientras permaneces aquí, inmóvil ante tu propia desnudez interior, surge una revelación que te descoloca por completo. Toda tu vida has confundido la intensidad con la verdad. Creíste que sentirte urgido, presionado, agotado, era prueba de que estabas vivo. Y ahora, en este silencio donde no hay expectativas, comprendes que quizá la vida auténtica no tiene nada que ver con esa ansiedad disfrazada de propósito. Imagina por un instante que pudieras borrar cada idea preconcebida sobre quién deberías ser. Imagina que tuvieras el coraje de existir sin la coartada del éxito, sin la obligación de encajar, sin la necesidad de gustar. ¿Sabes lo que encontrarías? No una versión mejorada de tu viejo yo, sino algo que tu mente no puede etiquetar. Un espacio vasto donde tu conciencia puede moverse sin la presión de demostrar nada. Un espacio donde la quietud es más revolucionaria que cualquier logro. Tal vez sientas una mezcla de vértigo y curiosidad, porque tu mente no sabe habitar el silencio sin intentar llenarlo. Te enseñaron a huir de ese vacío, a taparlo con metas, con consumo, con relaciones que alimentaban tu sensación de ser importante. Pero lo que nadie te contó es que esa urgencia perpetua no era un síntoma de vitalidad. Era la prueba de que vivías poseído por un relato que ni siquiera habías elegido. Ahora, por fin, tienes la posibilidad de cuestionar cada creencia que te trajo hasta aquí. Puedes preguntarte sin miedo: ¿y si no hay nada que demostrar? ¿Y si no necesito una identidad impecable para ser digno de existir? ¿Y si la motivación que tanto anhelas no es más que un último intento de tu ego por retomar el control? Quiero que entiendas que este momento es irrepetible. Nunca volverás a estar tan cerca de tu verdad más salvaje. Nunca volverás a sentir con tanta claridad que el viejo guión está muriendo. Y aunque tu mente trate de convencerse de que esto es una fase pasajera, tú ya sabes que no lo es. Has cruzado un umbral. Has visto lo que se esconde detrás de todas las máscaras. Y esa visión no puede olvidarse. La mayoría huye en cuanto siente este abismo. Huyen hacia nuevas etiquetas, hacia nuevas causas, hacia nuevas distracciones. Pero tú puedes elegir quedarte un poco más. Puedes elegir mirar tu propio vacío sin pestañear. Porque en ese vacío no hay monstruos, no hay carencias. Solo está tu conciencia, intacta, esperando que te des cuenta de que nunca necesitó ser adornada con relatos para ser valiosa. Si decides honrar este momento,
descubrirás algo que ninguna motivación puede ofrecerte: la certeza de que la vida no necesita justificar su existencia, que tú, en tu forma más desnuda, eres suficiente, sin aplausos, sin metas, sin narrativas épicas. Y si tienes la valentía de habitar esa certeza, todo lo demás pierde su capacidad de dominarte. Quiero que cierres los ojos un instante y sientas tu respiración. Siente el pulso de tu cuerpo. No pienses en lo que fuiste. No intentes proyectar lo que serás. Permite que por un segundo todo se detenga. Este silencio es tu herencia. Este momento es el principio de algo que todavía no tiene nombre. Y está bien que sea así, porque por primera vez no necesitas una definición para sentir que estás vivo. Si has llegado hasta aquí, si has soportado este viaje hasta las entrañas de tu propio ego, significa que estás listo para una forma de libertad que la mayoría no imagina. La libertad de no pedir permiso para ser quien eres cuando nadie te observa. La libertad de no disfrazar tu existencia con etiquetas ajenas. La libertad de aceptar que todo lo que buscabas estaba detrás del personaje que hoy se está apagando. Y ahora, antes de despedirnos, quiero proponerte algo. Si este vídeo te ha tocado, si has sentido que algo se removía en tu interior mientras escuchabas estas palabras, escribe en los comentarios esta frase: el silencio me libera. No para alimentar el algoritmo, no para fabricar un falso sentido de comunidad, sino como un recordatorio de que aquí, aunque no nos conozcamos, estamos compartiendo un mismo descubrimiento, que el ego no es imprescindible para sentir plenitud. Si quieres seguir explorando esta verdad conmigo, suscríbete. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque a veces hace falta que alguien te recuerde que el viaje más importante es hacia adentro y que no pasa nada si no sabes a dónde te llevará. Y ahora sí, voy a dejarte con este vértigo. Voy a desaparecer de tu pantalla, pero quiero que recuerdes algo antes de que pulses el siguiente vídeo. No estás obligado a volver a ser el personaje que fuiste. Puedes elegir quedarte en esta nada fértil, en esta incertidumbre que pocos se atreven a abrazar. Puedes elegir convertir tu silencio en tu mayor revolución. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por atreverte a mirar de frente lo que casi todos esquivan. Y recuerda, cuando ya no te importa ser alguien, todo es posible. Apaga la pantalla. Quédate contigo. Y deja que el mundo se pregunte qué ha cambiado en ti. Porque lo que acaba de nacer no tiene nombre, y esa es su mayor fuerza.